Mi nombre es Aureliano Nieto, yo soy profesor de matemáticas. Mi prejuicio contra la Iglesia Universal se debe al hecho de que yo me había convertido en ateo por diversos problemas que había pasado en mi vida durante mi infancia. Creé un odio por los cristianos en particular. Y mi tía era de la Iglesia Universal, y yo le decía fanática, por la manera en la que ella hablaba, y a medida que fui creciendo, veía que las personas daban ofrendas, hablaban del diezmo, y yo decía, ¿para qué la Iglesia necesita dinero? Si Dios existe, ¿para qué Dios necesita dinero? Entonces, creé esa aversión, puede decirse así, en contra de la Iglesia. Cuando era niño, cuando trabajaba con mi papá, siempre oía Red Aleluya. Cuando llegaba ese horario, me acuerdo que decían Red Aleluya, caramba, me venía un odio por dentro. El obispo Macedo comenzaba a hablar, al instante yo rodaba los ojos. Caramba, de nuevo este hombre hablando. Cualquiera sea su problema, vea lo que Dios les ha prometido o les ha dicho o ha llamado a aquellos que están sufriendo en este momento. Para mí el obispo Macedo solo era un ladrón más. Había muchos comentarios, decían que tenía mansiones en otros países, decían que lanzaba diferentes libros. Yo decía, o sea, él es un hombre rico, tiene de todo, y le hablaba a la gente, aprovechándose de la gente pobre, de señores y señoras de edad, de personas que no tenían nada y se lo dan a él. Eso no me cerraba. Yo decía, no, eso no tiene sentido. Mientras recibía esas fake news, esas noticias acerca de la iglesia, mi vida estaba destruida. Yo estaba lleno de complejos, de traumas debido a los abusos que me habían sucedido. Un vacío enorme que intentaba llenar de alguna forma. Yo llenaba eso con los vicios, principalmente con juegos electrónicos y pornografía. Y para mí la vida estaba perdiendo sentido, y mientras esas cosas sucedieron me torné un mentiroso patológico, controlador, obsesivo, manipulador. Las cosas tenían que suceder a mi manera porque si no sucedían a mi manera, me frustraba. Hasta que realmente llegué al fondo del pozo, que fue cuando pensé en dejar la facultad, cuando la depresión me golpeó por completo. Durante años en mi vida fui escondiendo los problemas, hasta que llegó el día en que me saturé. Comencé a tener síndrome de pánico, comencé a llorar sin parar, estaba perdiendo las fuerzas, me dije, voy a dejar la facultad porque ya no logro estudiar, voy a tratarme y después vuelvo. Solo que fui empeorando, empeoré tanto que necesité acompañamiento psicológico. Pero cuando llegué a la psicóloga me dijo, lo que necesitas es un psiquiatra, porque si no tomas meditación no lograrás trabajar. Fue entonces cuando comenzó el fondo de mi pozo, porque comenzaron las pruebas clínicas y comencé a tomar remedios. Comencé tomando clonazepam, sertralina y quetiapina. Eran antipsicóticos y ansiolíticos. Solo que esos remedios provocaban un efecto muy diferente en mí. Y entonces comencé a tener brotes, comencé a tener crisis, y debido a una situación de la que hablé con mis padres, que me había sucedido en la infancia, mi padre dijo que no creía en mí, que lo estaba inventando solo para llamar la atención. Y ese fue mi primer intento de suicidio, cuando tomé 45 comprimidos, más un frasco de clonazepam que tenía, y dije, es ahora, basta. Entonces estuve inconsciente durante 17 horas, fui socorrido a tiempo, pero mi final de todo realmente fue 2 años después, cuando llegué a un extremo del vacío. No tenía más razón para vivir, ya no podía más. Y me vino el pensamiento, ¿para qué continuar viviendo? Mira tu estado. Nadie te quiere, no vales nada. ¿Qué haces de tu vida? Solo te quedas en la cama comiendo, estás perdiendo el tiempo. Y comenzaron a venirme pensamientos muy obsesivos y fuertes. No entendía lo que era, pero venían esos pensamientos, mátate, 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 las 24 horas. Y cuando dormía, soñaba que estaba muriendo.
era saltando de un edificio, hasta que un día me dije, no aguanto más. Si 45 comprimidos no fueron suficientes, voy a tomar el doble. Agarré todos los antipsicóticos que tenía, compré una botella de vodka, agarré un cuchillo para asegurarme, me dije, si esto no funciona, este cuchillo sí. Puse todos mis comprimidos arriba de la cama, abrí la botella de vodka y empecé a tragar los comprimidos y a beber. Después de que me tragué todos, la garganta me ardía a causa del vodka que bebí en seco y entonces me dormí. Entré en coma. Me desperté 3 días después, no lo recuerdo. Tengo 7 días de esa semana borrados de mi mente. Solo recuerdo que tomé los comprimidos con vodka y que me desperté en una silla de ruedas en una clínica psiquiátrica. Después de esa situación, mi tía, que es de la Iglesia Universal, se indignó ante eso. Yo no acepto más a mi sobrino de esa manera. Fue a visitarme a la clínica psiquiátrica y me dijo, tienes que ir a la iglesia, el viernes, es día de liberación. Yo en la clínica, sí, ajá, está bien, Dios me ayudará mucho, sí. Y ahí ella comenzó a venir seguido a mi casa. Comenzó, vamos a ir a la iglesia, hay una iglesia aquí, vamos. Y yo, ¿qué Dios? Si Dios existiera me habría ayudado, mira mi situación. Hasta que llegó un día en que mi objetivo era preparar una vestimenta para ir a un casamiento. No conseguí esa ropa, solo que realmente pasó algo anormal. Mi papá paró frente a la iglesia y mi tía salió del automóvil. Estábamos en el automóvil. Mi tía salió y llamó al pastor. Entonces él me dijo que entrara. Como yo ya no tenía ninguna esperanza, me dije, ¿qué más da? Voy a entrar. Y el pastor me atendió 4 horas. Durante 4 horas tuvo una paciencia, le conté mi historia de vida, me abrí, le conté todo lo que tenía, y él mencionó un versículo. Fe es la certeza de cosas que no se ven, certeza de cosas que se esperan. Yo no era un muchacho que viviera por la certeza, yo era el de la ciencia. Vivía por eso. Esa certeza de la fe, de creer en algo que no se ve, para mí no tenía sentido. Eso entró dentro de mí de una manera que hoy la palabra que puedo decir es que quedé perturbado. ¿Por qué eso me quedó? ¿Será así? Comencé a tener dudas, pero la duda correcta del tipo, ¿será que Dios realmente puede ayudarme? Hasta que llegó la noche, ya había tomado mi antidepresivo, lo tomaba 1 hora y media antes para poder dormir, y yo creía que solo se podía orar de rodillas, porque era lo que veía. No sabía que podía orar de otra forma, solo que no lograba arrodillarme. Tenía una enfermedad en las rodillas. Y me venían esos pensamientos bien en ese momento. Hoy logro diferenciarlos y reconozco esos pensamientos que me decían, estás cansado, los medicamentos te están haciendo efecto, no te puedes arrodillar, vas a sentir dolor, no lo hagas, acuéstate de una vez, acuéstate, acuéstate, acuéstate. Solo que algo mucho más fuerte dentro de mí me hizo que me arrodillara. Y fue la primera vez que hablé con Dios. Y nunca me olvidé de esa oración porque dije así, Dios, parece que tú eres el único que puede ayudarme. Yo quiero una señal de que tú eres Dios. Si realmente puedes ayudarme, quiero verlo. Después de ese día, nunca más dejé de orar. 2 semanas después, fui a la primera reunión, a la reunión de miércoles, y el pastor había dicho, usted puede no creer realmente, pero si quiere ver un cambio, obedezca. Siga la dirección. Hágalo. Y me dije, me voy seguro de que es eso. Y nació dentro de mí un hambre, una sed de querer saber más. Y en cuestión de un mes comencé a dormir. Paré con los antidepresivos, no estaba más ansioso, estaba en paz. Y entonces comencé a notar, tengo algo diferente. Me bauticé en las aguas. Fue entonces que oí hablar del Espíritu Santo. Lo que conocía del Espíritu Santo era que era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no sabía lo que era. Comencé a ver testimonios, comencé a leer la Biblia. El pastor hablaba mucho en las reuniones y yo me preguntaba, ¿qué es el Espíritu Santo? Y descubrí que yo necesitaba el Espíritu Santo para mantenerme en la presencia de Dios, para poder conectarme y formar parte. Y más que formar parte, tornarme hijo de Dios.
Y entonces comencé a entender qué era el sacrificio, la renuncia diaria. Comencé a sacrificar. Fue cuando llegó el momento, mi encuentro con Dios, donde vi mi pecado, qué era lo que hacía, cuando me sentí avergonzado por haber hecho eso. Sentí una repulsión, algo por lo que me quedé, no puedo creer que hacía eso. Un arrepentimiento tan grande, me quedé, Dios, perdóname por haber hecho eso, lo hice toda mi vida. Eso, Dios, perdóname. Y me vino aquella paz. Primero fue un sentimiento horrible en ese momento, pero después de ese sentimiento, que duró no sé cuánto tiempo, fue rápido. Vino una paz tan grande que fue cuando entendí que Dios me había perdonado. Ahora yo tenía que perdonarme. Fue cuando comencé a perdonar a todos los que me habían hecho mal, hasta que llegó el día de la vigilia de Año Nuevo. Al final de la vigilia del Año Nuevo, recibí el regalo más grande de todos, que fue el Espíritu Santo. Y hoy necesito despertador para levantarme porque duermo tan bien, duermo tranquilamente, tengo paz, tengo alegría. Luchas, dificultades en la vida tenemos, pero la paz es tan grande que puede suceder lo que sea. Yo estoy tranquilo. Antes yo perseguía a la iglesia, a mi tía, hablaba mal de los cristianos. Hoy soy yo quien dedica su vida a la obra de Dios, para rescatar a los afligidos, a los necesitados. Hoy formo parte de la Fuerza Joven, y lo mejor de todo eso es saber que estoy salvo, que no hay palabras que puedan describirlo, porque es el mayor regalo, es el mayor tesoro, porque no hay nada en este mundo que compre, no hay nada en este mundo que pueda suplir esa necesidad. No hay nada que pueda tener tanto valor como saber que hoy estoy a salvo y que estoy aquí para servir a Dios con toda mi vida. Yo quiero agradecerle mucho al obispo Macedo, porque después de que comencé a frecuentar y a formar parte de esta familia universal, conocí su historia de vida, conocí todo lo que hizo y me di cuenta de que él no era nada de lo que decían, nada de lo que yo pensaba. Y yo estoy agradecido. No tengo adjetivos ni palabras suficientes primeramente para Dios y para el obispo Macedo por haber luchado, por haberles hecho frente a tantas calumnias, a todas las persecuciones sufridas, porque fue gracias a la Iglesia Universal a que tuviera las puertas abiertas, a que hubiera un pastor con tiempo disponible, porque fueron 4 horas oyéndome y siendo atacado, y aún así me atendió de una manera tan paciente, fue tan calmo, tan comprensivo. Yo solo tengo motivos para agradecer.